ha sido el que me ha dado ha sido el que me ha dado esta frase y me ha dicho, Rocío Carrasco ha ganado. Y le he dicho, digo, ¿pero qué es lo que ha ganado? O sea, ¿a qué te refieres con que ha ganado? Y me ha dicho, tú explora el panorama. No está directamente metida en ninguna historia. Pues tienes razón. Digo, pero jurídicamente la ha explotado toda la cara y me dice, sí, y la ha dado igual. Tienes razón. Ha colocado lo de Movistar. Tiene razón. Ha colocado lo de Televisión Española. Tiene razón. Ella sigue además haciendo cosas también puntualmente en un sitio y en otro, en una actividad y en otra. Tiene razón. Económicamente le ha sido súper rentable la historia. Tiene razón. Y le he dicho, hombre, a ver, esto que me estás haciendo es un poco burdo, porque que si nos ponemos así, dicho y Claro, tal, luego sí, hay muy bien. declaraciones, insisto, de su familia, de su hija, de su hermana y tal. O sea, el panorama general dices, hostia, esto es bastante duro. O sea, cualquier persona que esté en este punto no le pasa la pensión, habiendo perdido los juicios, se desentiende de su hijo, se desentiende de su hija, etcétera, 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 etcétera. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque mueve dinero. No me creo que sea solamente eso, porque a la sociedad no le genera ningún beneficio, no le genera ningún ingreso. Telecinco, vamos a ver, Telecinco se la ha cargado. O sea, para Telecinco ya no es rentable. Para Telecinco ahora es rentable Gloria Camila, es rentable Rocío Flores. No creo que llegue a entrar nunca, no creo que llegue a volver nunca a Telecinco Antonio David, lo dudo mucho, me sorprendería mucho, la verdad. Pero el punto rentable va por otro lado ahora. Bien, entonces la pregunta es, ¿por qué sigue este barco a flote? Yo os juro, cuando tengo la respuesta os la doy. Y hoy me ha dado rabia porque digo, bueno, pues no sé qué decirte a eso. Yo soy de familia elegida. A mí la familia impuesta por sangre no me gusta. No me gusta que me imponga nadie nada. Sobre todo. Era importante la sangre. Sí, porque ella tenía una forma de ver. Ella viene de tenerse que hacer responsable desde muy pequeña de su familia. Viene de una situación completamente diferente a la que yo tengo o a la que yo vivo o en la que yo tengo, ¿no? en mi vida. Entonces, ella tenía una visión súper respetable, que además me parecía maravilloso porque ella lo había decidido así y punto pelota. Y me parecía, y además súper loable, súper admirable, porque se echó, bueno, tú lo sabes, se echó a la espalda absolutamente todo. Pero yo, Rocío Carrasco, yo me llamo Rocío Carrasco, no me llamo Jurado. Me llamo Carrasco. Entonces yo, Rocío Carrasco, tengo una visión que la vida me ha enseñado a que yo soy de familia elegida. Es muy fuerte que haya gente que se haya peleado con otras personas a menor escala y simplemente como detalle. Es muy fuerte y muy heavy que haya gente que haya entrado aquí en este canal alguna noche que hemos abordado este tema a leerme a mí la cartilla por hablar de estas cosas y os estáis desviviendo y os estáis matando por una persona que ni siquiera os lee, que no le interesa absolutamente nada de lo que decís, ni de lo que hacéis, ni nada de nada de nada, cero, que no interactúa con vosotros, que no ha interactuado nunca y que no va a interactuar jamás. Dice que os manda 1.800 millones de besos, yo creo que ella lo que está es inquieta en ingresar 1.800 millones de euros. Ya los besos que os mande me parece muy bien si os llegan, pero es un poco increíble, ¿eh? Es un poco increíble, gente que se está matando con otra gente y esta señora ni lo ve, ni lo sabe, ni le importa. No ha tenido ni el detalle de tener una cuenta, aunque la atienda otra persona, para, oye, simplemente decir, oye, pues gracias, tal, no sé qué. La madre era muy metódica escribiendo sus tomos. Entonces, este libro es solamente
hace referencia desde que nace Rocío Jurado hasta que se separa de Pedro Carrasco. Ya está. Oye, pero casualmente, ¿eso es lo que te hace falta a ti para el documental? Sí. Así es. Esto ha sido un golpe de suerte. Ha sido una cosa totalmente inesperada que nadie nos podíamos imaginar y, oye, ¿qué quieres que te diga? Pues a su vez, pues algo totalmente inesperado, una alegría. ¿Quién me iba a decir a mí que mi madre me dio en aquel momento tan valioso documento y tan valiosa documentación que me podría servir para esto, para ahora y no sé, o sea, de verdad, sinceramente. Y vuelvo a decir lo mismo. Aquí cada uno es libre. Yo soy fucsia, yo soy azul, yo soy tutti frutti. Me parece fenomenal. Yo no me meto en nada de eso, sinceramente. No me meto en nada de eso. Pero me parece brutal que alguien dé por bueno este argumento. Si esto lo ha negociado Fidel Albiac, yo le electrocutaría como arreglista musical. Creo que se merece 400.000 voltios por cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Pero si esto lo ha negociado Fidel Albiac, oye, tiene mi aplauso. Las cosas como son. O sea, tendrá el dominio, tendrá el control, tendrá la posesión, tendrá lo que queráis decir como lo queráis decir. Si esto lo ha negociado él, yo se lo aplaudo. Son cifras que hacía tiempo que no escuchaba. Son cifras que hacía tiempo que no escuchaba. Son cifras que hacía tiempo que yo no escuchaba en productos televisivos y mucho menos de esta índole y de esta categoría. ¿De dónde vienen esos manuscritos? Todo el mundo lo va a saber. Vais a alucinar. Todo el mundo lo va a ver, mejor dicho. Y todo el mundo lo va a saber. Es impresionante. O sea, es impresionante. Y es una falta de respeto, una tomadura de pelo a la prensa, al público y a todo. Y os lo digo de verdad. Os lo digo de verdad, pero que ha mentido con ganas, o sea, con ganas. Y que estamos hablando de algo que supuestamente tú estás vendiendo como que ha contado tu madre. Es mentira. Es mentira. No lo ha escrito tu madre. Y ella lo sabe. Bueno, ella y la persona que le ayuda, la que le hace todo esto, que es Fidel. Eso no lo ha escrito tu madre. Y lo vais a ver muy pronto. Todos, o sea... Vaya pedazo de mentira nos ha metido Rocío Carrasco con esto, con los manuscritos, pero en 2022 y ahora ya ni os cuento. Como abuela le pidió que le hiciera. Las dos cosas que sabe hacer Rocío Carrasco, porque ella trabajar, lo que es trabajar, hincar los codos o trabajar en un trabajo normal, no sabe lo que es. Pero bueno, se ha sentado en un plató y hay dos maneras de que le salgan las cuentas a ella. Una es ganar dinero, porque se sienta en un plató y pastizar que te cae, como si fuera un de viernes o un deluxe o un donde estás corazón, o una noria o lo que sea, o otra, o tómbola, la famosa tómbola donde más dinero ganaba Rocito. Y luego el otro es publicidad pues para sus series documentales. Al final lo que está haciendo es monetizar su presencia, porque eso le va a revertir en forma de publicidad, porque todos nos vamos a hacer eco de lo que viene a contarnos, en fin. Pero al final ambas van siempre de la mano. Rocío Carrasco monetiza, trabaja y factura hablando de su difunta madre y de su difunto padre, porque ella no tiene historia personal, no tiene carrera propia y ella ha olvidado totalmente lo que es su pasado. Vive de su presente, vende sus bodas, vende sus cosas. En fin, que no me voy a enrollar, Rocío, que al final te has sentado y algo querrás, porque si no, no te sientas bien. A ver qué nos cuentas, Rocío. Porque claro, verdad, no todo lo es. Se ha liado una con eso que, bueno, yo es que ya estoy aburrida. La han liado, ¿no? Bueno, Sí, yo me gustaría puntualizar. Lo voy a contar porque ya me aburre. Voy a explicar cómo ha sido o cómo es. Cuando mi padre muere, yo por circunstancias de la vida que todo el mundo sabe, yo no tengo nada de él. O sea, no tengo fotos, no tengo nada. A ver, o sea, menuda inventada. No las tengo por lo que sea y ya está. Entonces, yo estoy un día y voy a casa de mi madre. Y yo ese día había llorado por la mañana. Entonces, cuando me ve la cara, me dice, ¿qué te pasa? Digo, nada, mamá, digo que no tengo, por H o por B, pues no tengo las fotos de mi padre. Y entonces me dice, no te preocupes. Y lo deja ahí. Y entonces yo me voy, no sé qué, vuelvo a la semana siguiente y de repente, a la semana siguiente me da un sobre
un sobre grande, y me dice, toma, ahí tienes fotos de tu padre y algo para cuando tú quieras saber quién es tu padre y tu madre, te lo leas. A ver, o sea, menuda inventada. Sí. Luchaba, era enemiga de las injusticias y al final todo eso es lo que hemos querido reflejar dentro del... Tenemos una injusticia, el no hablar con tus hijos, el no pasar la pensión, el no pagar la pensión contributiva de alimentos de tu hijo y ni llamarle cumpleaños, navidades, el día de su santo, cuando acaba la carrera, cuando empieza el curso. Si eso es injusticia, si tu madre levanta la cabeza, te estaría leyendo la cartilla, Rocío y Hito. No, pero ¿sabes lo que pasa? Que como yo no he tenido en mi vida... Tómalo como bien, no, tómalo como bien o tómalo como virtud o tómalo como defecto, me da exactamente igual, soy así. No he tenido nunca grandes aspiraciones de que quiera ser cantante o que de repente no lo quiera veías ser como un deportista. objetivo que tú tenías que llegar, ¿no? No, nunca, no se me ha pasado nunca por la cabeza. Entonces, ser su hija ha sido lo más maravilloso que puede tener un ser humano, lo he vivido yo. Yo he crecido rodeada del más puro amor en todos los sentidos de la palabra, en todas sus aristas. Y para mí era, la gente dice, ¿pero para ti era normal? No, yo creo que a mí me pasa como a mi padre. Yo admiro a Rocío Jurado y amo a Rocío Moedano. Y de tu padre, a ver si te acuerdas, si le amabas, si lo odiabas, si estabais bien, si estabais mal. Él era maravilla pura. Yo, fíjate que tengo 49 años y conozco muchísima gente a lo largo he conocido muchísima gente a lo largo de mi vida. Jamás le he escuchado a nadie decir una mala palabra de él. Es verdad. Todo el mundo era increíblemente generoso, era buena gente, era amigo de sus amigos, era un tío que era pacifista, sí. No le gustaba una pelea, no le gustaba un mal rollo, tenía un sentido del humor maravilloso porque era muy bruto, mucho. Era muy bruto, muy bruto, muy bruto, muy bruto. Sentido del humor maravilloso, todo el mundo te hablaba bien de él y era súper buena persona y además doy fe de ello, súper conciliador, súper sensato, pero tú te llevabas como el orto con él. Que la mitad de su ser debe de estar en desacuerdo con la otra mitad, porque que la cara se parta de esta manera, según dice la gente que sabe de estas cosas, es porque hay un conflicto interior muy potente. Y yo lo achacaría a una infelicidad total por culpa de que alguien le está provocando un aislamiento potente en un castillo y en una torre de oro, donde está enjaulada, encerrada en una torre de oro y no puede recuperar su vida, recuperar a los suyos y recuperar ciertas cosas que ella probablemente sí que recuperaría. Este conflicto personal que tiene ella en su vida le provoca este estado de infelicidad y esa huida y esa mitad de la cara que no le acompaña y esa otra mitad de la cara que sí que es capaz de sonreír de forma forzada, pero la verdadera Rocío no sonríe, la verdadera Rocío no está feliz. Es acojonante, pero esto puede ser determinante si lo estudia alguien y nos lo dice. Aquí, bueno, pues aquí estaba en la casa con mucha desidia, no tenía ganas de trabajar, de levantarse, y había gente, en concreto, no voy a decir los nombres, que llegó a insinuar que podía estar consumiendo algún tipo de psicotrópicos o algún tipo de medicación contra algún tipo de problema relacionado con el ánimo, ¿no? Y se insinuaba que ella tuvo una mala época en la que estaba todo el día tirada en casa y es que es muy jodido decir esto, pero bueno, insinuaban o que fumaba mucho o tomaba otras cosas que eran raras y que era el problema que tenía. Yo, como he visto unas evoluciones muy potentes de ella, de delgadez, de no delgadez, de ojeras, no ojeras y tal, y tengo un montón de amigos que han tenido problemas, pues sí que os digo que sí que hay momentos en los que, por ejemplo, en esta foto de la izquierda se la ve muy lúcida y muy tal, y sin embargo en esta otra foto de la derecha se la ve muy cansada, aparte de que hayan pasado una serie de años, pero se la ve desgastada y cansada. Y esto
sin que se entere nadie, os lo digo a vosotras aquí en secreto. Creo que no es ella. Creo que la han cambiado, la han sustituido por un extraterrestre. Esa no es Rocíito. Buxiluz, el ser de luz, tampoco es de este planeta. Es un ser especial. Es un ser de luz porque vino de la luz, vino del otro lado del sol. Y ella no es ella. Yo estoy convencido de que no es ella porque hay cosas que se han conseguido copiar casi bien. Los íntimos y la gente cercana es un hombre frío y calculador. Él se hace administrador de los bienes, de su mujer, etcétera, pues decide que, bueno, coño, ya que aquí hay dinero y hay que administrarlo, siendo abogado lo voy a hacer bien. Voy a poder defender mis intereses. Uno no consigue que alguien rompa los lazos con su familia, tíos, abuelos, primos, hermanos, hermanastros, al 100%, simple y llanamente porque es una persona que tiene un coco súper privilegiado y es capaz de convencer a una persona y manipularla hasta unos niveles en los que le diga, no te juntas con tu familia, y va Rocío Carrasco y dice, pues no me junto, no. Vamos a ver. Yo creo que dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición y yo creo que piensan muy parecido y muy igual. ¿Por qué Fidel Albiac tiene tanto miedo a que se hable de él? ¿Qué esconde un hombre que ha pagado para borrar su pasado de Internet, incluso de la Hemeroteca Nacional? ¿Por qué alguien que presume de ser abogado se esconde tras sentencias que lo declaran no personaje público cuando lleva décadas viviendo del dinero de Rocío Carrasco? ¿Será que ese pasado que intenta ocultar es tan oscuro que no puede permitir que salga a la luz? ¿Por qué un hombre que se hace llamar El Mudo tiene aterrorizada a toda la prensa española? ¿Y por qué Miguel Temprano ha sido el único periodista con el valor de hacerle las preguntas que todos quieren hacer pero nadie se atreve? Hoy vas a descubrir algo que va a cambiar por completo lo que piensas sobre Fidel Albiac. Porque mientras todos los periodistas se callan, mientras todos los tertulianos miran hacia otro lado, mientras todos los medios tienen pánico de nombrarlo siquiera, hubo un hombre que decidió plantarse. Un periodista que dijo basta, que se sentó delante de una cámara y lanzó 30 preguntas directas, incómodas, brutales, que Fidel lleva 25 años esquivando. Ese hombre es Miguel Temprano. Y lo que hizo no tiene precedentes. Porque no atacó, no insultó, no difamó. Simplemente preguntó. Preguntó con educación, con respeto, con las ganas sinceras de obtener respuestas. Y al hacerlo, desnudó completamente a Fidel Albiac. Dejó al descubierto todo lo que este hombre ha intentado ocultar durante décadas. Todas las contradicciones, todos los miedos, todas las manipulaciones. Y Fidel no ha contestado. No ha dicho ni una palabra, porque no puede, porque cualquier respuesta lo hundiría. Porque Miguel Temprano hizo algo genial. Le tendió una trampa perfecta. Le ofreció el micrófono. Le dio la oportunidad de defenderse, de contar su versión, de limpiar su nombre. Y Fidel eligió el silencio. Ese silencio que lo dice todo. Porque cuando Miguel Temprano habla, Fidel Albiac tiembla. Y con razón. Octubre de 2025. Miguel Temprano sube un video a su canal que va a revolucionar todo el panorama mediático español. El título ya lo dice todo. Fidel Albiac, fuimos los primeros en hacernos preguntas y ahora todo explota. Y no es una exageración, porque Miguel lleva años siendo el único periodista que se atreve a señalar las incongruencias de este hombre, el único que cuestiona, el único que no tiene miedo. Mientras Carmen Borrego, Terelu Campos, Carlota Corredera y toda esa tropa de tertulianex vendidos aplaudían el documental de Rocío Carrasco sin hacer una sola pregunta incómoda, Miguel Temprano estaba investigando. Mientras toda la prensa rosa se tragaba la versión oficial sin cuestionarla, él estaba buscando en hemerotecas, desenterrando el pasado, conectando puntos que nadie quería conectar. Y lo que descubrió es devastador, porque Fidel Albiac no es quien dice ser. Su historia oficial está llena de agujeros, de mentiras, de manipulaciones. Y Miguel lo va a demostrar pregunta por pregunta. Primera pregunta, la más importante, la que marca el tono de todo lo que viene después. Miguel le pregunta directamente a Fidel, ¿tienes algo que esconder? ¿Algo malo en tu pasado? ¿Algo de lo que te arrepientas?
¿Algo que te quite el sueño por las noches? Y esa pregunta es brutal. Porque si la respuesta es no, entonces, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué tanto miedo a hablar? ¿Por qué esconderse tras sentencias judiciales? ¿Por qué pagar para borrar información de Internet? Si no tienes nada que ocultar, ¿por qué te comportas como alguien que sí tiene mucho que ocultar? Pero si la respuesta es sí, entonces ahí está todo. Ahí está la explicación de 25 años de silencio, de manipulación, de control, de terror mediático. Y Miguel lo sabe. Por eso hace esa pregunta. Por eso la pone en primer lugar. Porque marca el territorio. Dice claramente: yo sé que escondes algo. Y voy a desentrañarlo, pregunta a pregunta. Pero vamos a empezar por el principio. ¿Por quién es realmente Fidel Albiac? Porque resulta que el hombre misterioso, el abogado brillante, el marido perfecto que aparece en el documental, tiene un pasado que no cuadra para nada con esa imagen. Fidel Albiac nació en Sevilla, barrio de tiro de línea, clase media, hijo único de una enfermera, padres separados cuando él tenía 10 años. El padre se fue a vivir a Estados Unidos y lo perdió de vista. Creció solo con su madre. Y desde el principio quedó claro que no era precisamente un estudiante brillante. Terminó el bachillerato en el Instituto Nervión de Sevilla, con esfuerzo, sin destacar en nada. Y después de hacer el servicio militar, intentó opositar a la policía municipal. Y fracasó. No consiguió la plaza. Se quedó sin trabajo, sin estudios, sin futuro aparente. ¿Y qué hace un chico de Sevilla sin estudios ni trabajo? Pues busca otras formas de ganarse la vida. Y Fidel las encontró, porque antes de conocer a Rocío Carrasco, Fidel tuvo varias parejas, y todas tenían algo en común: dinero, o conexiones con gente con dinero. Primera pareja conocida, Elizabeth Martín, de la que apenas se sabe nada, porque Fidel ha borrado toda la información. Segunda pareja, Rocío Mestre, hija del peluquero de Rocío Jurado. Exacto, Fidel ya estaba cerca del dinero Jurado Carrasco, antes incluso de conocer a Rocío. Y aquí viene la primera contradicción, porque la versión oficial dice que Fidel conoció a Rocío cuando ella ya estaba separada de Antonio David, que fue un amor limpio, que se enamoraron cuando ambos estaban libres. Pero la realidad es otra. Las relaciones se solaparon. Fidel estaba con Rocío Mestre. Rocío Carrasco seguía casada con Antonio David, y en algún momento del año 1999 todo explotó. Y Miguel Temprano hace la pregunta que todos queremos hacer. Fidel, cuando empezaste con Rocío Carrasco, ¿estabas soltero? ¿Ya habías cortado con Rocío Mestre? ¿O las dos relaciones se solaparon? ¿Y Rocío Carrasco ya estaba realmente separada de Antonio David o seguía casada? Porque eso es importante, no por moralidad, sino porque dice mucho de cómo funciona Fidel, de cómo opera, de cómo se mueve siempre cerca del dinero, de cómo encuentra sus oportunidades. Y encontró la oportunidad de su vida, Rocío Carrasco, hija de la más grande, heredera de un imperio, una mujer vulnerable saliendo de un matrimonio complicado, con 2 niños pequeños, con dinero pero sin control de ese dinero, con fama pero sin saber gestionar esa fama, la presa perfecta. Y Fidel no desaprovechó la oportunidad, se convirtió en su novio, luego en su pareja, luego en el padre de sus hijos, luego en el administrador de sus bienes, luego en su representante, luego en su abogado y finalmente en su marido. En 25 años, Fidel ha ido acumulando poder, control, acceso a todo. Pero había un problema: su pasado. Ese pasado sin estudios, ese pasado de chaval de barrio que no consiguió ser policía, ese pasado que no encajaba con la imagen que quería proyectar. Así que decidió borrarlo. Y aquí viene una de las revelaciones más impactantes que Miguel Temprano destapa. Fidel Albiac ha pagado para limpiar Internet de su pasado. Ha contratado empresas especializadas en borrar información, en hacer desaparecer fotos, artículos, noticias.
todo lo que no le convenía. Y no solo eso. Miguel cuenta algo que pone los pelos de punta. Hay gente que ha ido a la Hemeroteca Nacional, ese lugar donde se guardan todos los ejemplares de todas las revistas y periódicos que se han publicado en España. Y cuando han pedido los números de revistas que contenían información sobre Fidel, han descubierto que alguien había arrancado las páginas. Literalmente, arrancado físicamente las páginas de los 3 ejemplares que hay de cada publicación. ¿Entendéis lo que significa eso? Significa que alguien ha pagado para entrar en la Hemeroteca Nacional y destruir pruebas. Destruir documentos históricos. Cometer un delito para borrar información. Y Miguel señala directamente a Fidel. Porque ¿quién más tendría interés en hacer eso? Por ejemplo, hay una portada legendaria de la revista ¿Qué me dices?, donde sale Fidel con una chupa de cuero, posando como si fuera modelo, intentando aparentar que estaba bueno, que tenía cuerpazo. Esa portada era famosa, todo el mundo la recuerda, pero ahora no la encuentras. No está en internet, no está en la hemeroteca, ha desaparecido. Y Miguel no se corta. Dice claramente: Fidel, nunca te he considerado un tío guapo, ni cachas, ni con buen cuerpo. Eso que intentabas vender de modelo no se lo cree nadie. Tienes tendencia a la gordura y a la flacidez, y esa foto que intentas ocultar lo demuestra. Pero no es solo vanidad, es control. Fidel necesita controlar su imagen, necesita controlar la narrativa, necesita que la gente no investigue. Porque si investigas, encuentras cosas, encuentras contradicciones, encuentras mentiras. Y entonces viene la gran estrategia legal de Fidel: estudiarse derecho. Porque después de perder varios juicios, después de ver que la justicia no le daba siempre la razón, decidió formarse. Pero no para ayudar a la gente, no para hacer justicia, sino para aprender a manipular mejor el sistema, para saber cómo demandar, cómo amenazar, cómo aterrorizar a los periodistas. Y lo ha conseguido. Fidel ha conseguido que lo declaren no personaje público. Y eso es genial para él, porque significa que hablar de él es mucho más complicado legalmente, que los periodistas tienen que ir con pies de plomo, que cualquier cosa que digas te puede caer una demanda. Y Miguel le pregunta directamente: Fidel, ¿qué beneficio te da que no se te considere personaje público? ¿En qué te beneficia exactamente? ¿Es para proteger tu pasado, tu presente, tu futuro? ¿Es para que nadie investigue tus negocios? ¿Para que nadie cuestione cómo gestionas el dinero de Rocío? ¿Para que nadie pregunte por qué toda la familia se ha alejado? Porque ese es otro punto fundamental. Desde que Fidel entró en la vida de Rocío Carrasco, las relaciones familiares han ido cayendo una tras otra como fichas de dominó. Primero Pedro Carrasco, el padre. Luego Ortega Cano, el padrastro. Luego los tíos, los primos, los hermanos, los amigos. Toda la familia Jurado. Toda la familia Ortega Cano. Todo el mundo. Rocío Carrasco se ha quedado completamente sola. Sin familia, sin amigos, sin nadie. Solo tiene a Fidel. Y eso no es casualidad. Eso es el patrón clásico de un controlador: aislar a la víctima, cortarle todos los lazos, hacerla dependiente completamente de él. Y Miguel hace la pregunta clave: Fidel, ¿ha sido positiva o negativa tu aparición en la vida de Rocío? Porque profesionalmente está hundida, tiene fama de gafe. Todos los programas en los que trabaja fracasan. Su imagen está destrozada. Y familiarmente no le queda nadie. Absolutamente nadie. ¿Y de quién es la culpa? Miguel no lo dice directamente, pero la pregunta está ahí, flotando, incómoda, demoledora. Luego está el tema de Rocío Jurado. La madre, la grande, la matriarca. Y Miguel pregunta algo que nadie se ha atrevido a preguntar. Fidel, ¿cómo era tu relación con Rocío Jurado? Defínela con 3 palabras. ¿Era de confianza, cariñosa, tensa, difícil? Porque todos sabemos que Rocío Jurado no tragaba a Fidel.
que Pedro Carrasco lo odiaba, que Ortega Cano nunca lo aceptó del todo, que la familia entera lo veía como un intruso, como alguien peligroso, como alguien que había llegado para controlar a Rocío. Y tenían razón, porque eso es exactamente lo que ha pasado. En 25 años, Fidel ha conseguido el control absoluto de la vida de Rocío, de su dinero, de su carrera, de sus decisiones, de todo. Incluso hay quien dice que fue Fidel quien decidió que Rocío Jurado se fuera a Houston a tratarse el cáncer, que fue su decisión, que él movió los hilos, que él controló todo. Y Miguel pregunta, Fidel, ¿es cierto que fuiste tú quien decidió lo de Houston? ¿Tuviste ese nivel de control incluso sobre la salud de Rocío Jurado? Y si es verdad, ¿cómo es posible que un tío sin estudios, sin carrera médica, sin conocimientos, tomara una decisión tan importante sobre la vida de la mujer más grande de España? ¿Cómo llegó a tener ese poder? La respuesta es sencilla. Manipulación, control, aislamiento. Fidel fue cortando todas las voces que podían cuestionar sus decisiones. Fue alejando a toda la gente que podía advertir a Rocío. Y cuando Rocío Jurado murió, ya no quedaba nadie que pudiera frenar a Fidel, excepto los niños. Rocío Flores y David Flores, los hijos de Rocío, los únicos que conocían la verdad, los únicos que habían vivido dentro de esa casa, los únicos que sabían cómo era realmente Fidel. Y Miguel dedica varias preguntas a esto, porque es el punto más doloroso, el más importante, el que explica todo. Fidel, ¿cómo era Rocío Flores cuando llegaste a su vida? ¿Era una niña difícil desde el principio? ¿O se torció la relación con el tiempo? ¿Hubo algún momento bonito? ¿Algún cumpleaños feliz? ¿Alguna Navidad en la que realmente fuerais una familia? Y esas preguntas son devastadoras, porque todos sabemos la respuesta. La relación siempre fue un desastre. Rocío Flores nunca aceptó a Fidel. Nunca lo vio como una figura paterna. Siempre lo rechazó. Y con razón. Porque esa niña vio cosas. Cosas que una niña no debería ver. Vio cómo trataba Fidel a su madre. Vio las discusiones, los gritos, el control, la manipulación. Y cuando creció lo suficiente, se fue. Escapó. Salió corriendo de esa casa y nunca volvió. Y luego David, el pequeño, el que aguantó un poco más, pero al final también se fue. También huyó. También decidió que era mejor estar lejos que seguir viviendo en ese ambiente. Y Miguel pregunta lo que todos queremos preguntar. Fidel, ¿por qué se fueron los niños? ¿Qué pasó en esa casa para que dos hijos decidieran cortar completamente con su madre? ¿No pudiste hacer nada para evitarlo? ¿Intentaste mediar? ¿Intentaste arreglar las cosas? ¿O te convenía que se fueran? Porque hay quien dice que a Fidel le convenía que los niños se fueran, que eran un estorbo, que cuestionaban cosas, que recordaban a Antonio David, que representaban un pasado que Fidel quería borrar, y que sin ellos el control sobre Rocío sería total. Y lo ha sido. Desde que Rocío Flores y David se fueron, Rocío Carrasco depende completamente de Fidel. Para todo. No tiene a nadie más. No tiene familia. No tiene amigos. Solo tiene a él. Y él tiene todo el poder. Y entonces llega el documental, la gran operación mediática. La maniobra perfecta para destruir a Antonio David y blanquear la imagen de Rocío y Fidel. Y funcionó. Durante meses, toda España se tragó la versión oficial. Rocío víctima. Antonio David maltratador. Fidel salvador. Pero Miguel Temprano no se lo tragó. Miguel fue el único que siguió preguntando. El único que siguió señalando las contradicciones. El único que dijo alto y claro: aquí hay cosas que no cuadran. Y tiene razón. Porque a día de hoy, después de todo el circo mediático, no hay una sola condena contra Antonio David. Ni una, cero. Ningún juez ha determinado que sea un maltratador. Ningún tribunal lo ha condenado.
Solo hay acusaciones. Solo hay un documental producido por la parte acusadora. Solo hay lágrimas en televisión. Pero pruebas, sentencias, condenas, nada. Y Miguel lo dice claramente. Yo puedo tener una opinión. Puedo creer una versión u otra. Pero mientras no haya una sentencia firme, Antonio David es inocente. Y Rocío es una acusadora. No una víctima certificada por la justicia. Y eso molesta. Molesta muchísimo. Porque desmonta toda la narrativa. Toda la construcción mediática. Todo el tinglado que Fidel ha montado durante años. Por eso Fidel tiene tanto miedo de Miguel Temprano. Porque Miguel hace preguntas. Preguntas sencillas, directas, obvias, pero que nadie más se atreve a hacer. ¿Duermes bien por las noches, Fidel? ¿Duermes tranquilo? ¿O te despiertas pensando en todo lo que has hecho? ¿En todas las vidas que has destruido? ¿En todos los lazos que has roto? ¿Te arrepientes de algo, Fidel? ¿Hay algo en tu pasado de lo que te avergüences? ¿Algo que ojalá pudieras cambiar? ¿O crees que todo lo has hecho bien? ¿Crees que Rocío Carrasco es buena madre, Fidel? ¿De verdad lo crees? Porque una buena madre no pierde a sus 2 hijos. Una buena madre no permite que sus hijos huyan de casa. Una buena madre lucha por sus hijos. No los demanda, no los señala en televisión, no monta documentales acusándolos. ¿Alguna vez intentaste mediar entre Rocío y sus hijos, Fidel? ¿O te convenía que la relación se rompiera? ¿Te convenía que Rocío no tuviera a nadie más que a ti? Y la pregunta definitiva, la que cierra todo, la que resume 25 años en una sola frase. Fidel Albiac, ¿ha sido tu presencia en la vida de Rocío Carrasco más positiva o más negativa? Y ahí está todo. Porque si miras los hechos, si analizas los resultados, si ves dónde está Rocío hoy comparado con dónde estaba hace 25 años, la respuesta es obvia. Hace 25 años, Rocío tenía una madre que la adoraba, un padre que la protegía, un padrastro que la respetaba, una familia enorme, amigos, una carrera, 2 hijos que la querían, una vida. Hoy no tiene nada de eso. Tiene a Fidel. Solo a Fidel. Y una fama de gafe, de conflictiva, de persona tóxica, de mujer que destruye todo lo que toca. ¿Eso es culpa de Fidel? Miguel no lo dice, pero hace las preguntas. Y las preguntas son tan incómodas, tan directas, tan obvias, que la respuesta se impone por sí sola. Y lo mejor de todo es que Miguel lo hace con educación, con respeto, con el tono de alguien que realmente quiere saber, que realmente busca respuestas. No es un ataque, es periodismo, periodismo de verdad. El que hace preguntas aunque molesten, el que señala lo que todos ven pero nadie dice, el que no tiene miedo. Porque eso es lo que diferencia a Miguel Temprano del resto. No tiene miedo. Le da exactamente igual que Fidel lo demande. Le da igual quedar señalado. Le da igual convertirse en objetivo. Porque está haciendo lo correcto. Está haciendo las preguntas que hay que hacer. Y Fidel lo sabe. Por eso no contesta. Por eso sigue escondiéndose. Por eso sigue siendo el mudo. Porque cualquier respuesta lo hundiría. Porque no hay respuestas buenas a las preguntas de Miguel. Si dice que no tiene nada que esconder, ¿por qué tanto secretismo? Si dice que su relación con Rocío ha sido positiva, ¿por qué ella ha perdido a toda su familia? Si dice que intentó ayudar con los niños, ¿por qué ambos se fueron? Si dice que Rocío es buena madre, ¿por qué sus hijos la rechazan? No hay salida. Miguel lo ha acorralado perfectamente, le ha tendido la trampa perfecta, le ha dado el micrófono. Y Fidel ha elegido el silencio, ese silencio que confirma todo. Porque cuando tienes razón, cuando dices la verdad, cuando no tienes nada que ocultar, hablas. Te defiendes, das la cara, contestas. Demuestras con hechos que las acusaciones son falsas. Pero cuando mientes, cuando manipulas, cuando escondes, cuando controlas, entonces te callas, te escondes. Te blindas legalmente.
demandas, amenazas, aterrorizas, pero nunca contestas. Y eso es exactamente lo que hace Fidel Albiac. Por eso todos los periodistas le tienen miedo. Por eso nadie habla de él. Por eso todo el mundo camina de puntillas cuando se menciona su nombre. Excepto Miguel Temprano, que llegó, se plantó y lanzó 30 preguntas a bocajarro. 30 preguntas que han destapado a Fidel Albiac, que han desnudado su estrategia, que han expuesto sus miedos, que han revelado su verdadera naturaleza. Un hombre sin estudios que encontró a una mujer rica y vulnerable. Un hombre que la aisló de todo su entorno. Un hombre que tomó el control de su vida, su dinero, su carrera. Un hombre que la ha mantenido alejada de sus hijos. Un hombre que ha borrado su propio pasado para que nadie pueda cuestionarlo. Un hombre que se esconde tras sentencias judiciales mientras amenaza a quien se atreva a señalarlo. Ese es Fidel Albiac, y Miguel Temprano lo ha dejado al descubierto. Con educación, con respeto, pero sin piedad. Por eso este video es histórico. Por eso marca un antes y un después. Porque Miguel ha roto el miedo, ha roto el silencio. Ha demostrado que se puede hablar de Fidel, que se pueden hacer preguntas, que se puede cuestionar. Y lo más importante, ha demostrado que Fidel no tiene respuestas. Que todo su poder se basa en el miedo, en las amenazas, en las demandas. Pero cuando alguien se planta y le pregunta directamente, con educación, con respeto, con las ganas sinceras de saber, Fidel no puede hacer nada, solo callar. Y ese silencio lo dice todo. Dice que Miguel tiene razón. Dice que las preguntas son válidas. Dice que hay cosas que esconder. Dice que el emperador va desnudo, porque esa es la verdad. Fidel Albiac ha vivido 25 años montando un personaje, un hombre misterioso, poderoso, temido. Pero en realidad es solo un chaval de Sevilla que no consiguió ser policía y que tuvo la suerte de encontrar a una mujer rica. Y durante 25 años ha estado aterrorizando a todo el mundo para que nadie lo cuestione, para que nadie investigue, para que nadie pregunte, hasta que llegó Miguel Temprano y preguntó, y Fidel no tuvo respuestas. Y ahora todo el mundo lo sabe. Todo el mundo ha visto las preguntas. Todo el mundo ha visto el silencio. Todo el mundo ha entendido que cuando Miguel Temprano dice «fuimos los primeros en hacernos preguntas y ahora todo explota», no es una exageración, es la verdad. Porque sí, todo está explotando. El castillo de naipes de Fidel se está desmoronando. Su estrategia de miedo ya no funciona. Su poder mediático se está evaporando. Y todo gracias a un periodista valiente que se atrevió a hacer 30 preguntas. 30 preguntas que Fidel nunca contestará, porque no puede. Porque cualquier respuesta lo hundiría. Porque la verdad es demasiado oscura. Porque su pasado es demasiado comprometedor. Porque su presente es demasiado indefendible. Por eso Fidel Albiac seguirá siendo el mudo. Por eso seguirá escondido. Por eso seguirá amenazando desde las sombras. Porque es lo único que puede hacer. Porque ya no tiene nada más. Y mientras tanto, Miguel Temprano seguirá haciendo periodismo. Seguirá preguntando. Seguirá señalando. Seguirá siendo el único que no tiene miedo. Porque eso es lo que marca la diferencia entre un periodista de verdad y un tertuliano vendido. Y él se hace administrador de los bienes, de su mujer, etcétera, pues decide que, bueno, coño, ya que aquí hay dinero y hay que administrarlo, siendo abogado lo voy a hacer bien. Voy a poder defender mis intereses. Uno no consigue que alguien rompa los lazos con su familia, tíos, abuelos, primos, hermanos, hermanastros, al 100%, simple y llanamente porque es una persona que tiene un coco súper privilegiado y es capaz de convencer a una persona y manipularla hasta unos niveles en los que le diga, no te juntas con tu familia, y va Rocío Carrasco y dice, pues no me junto, no. Vamos a ver. Yo creo que dos que duermen en el mismo colchón se hacen de la misma condición y yo creo que piensan muy parecido. Que la mitad de su ser debe de estar en desacuerdo con la otra mitad, porque que la cara se parta de esta manera, según dice la gente que sabe de estas cosas, es porque hay un conflicto interior muy potente. Y yo lo achacaría a una infelicidad
total por culpa de que alguien le está provocando un aislamiento potente en un castillo y en una torre de oro, donde está enjaulada, encerrado en la torre de oro y no puede recuperar su vida, recuperar a los suyos y recuperar ciertas cosas que ella probablemente sí que recuperaría. Este conflicto personal que tiene ella en su vida le provoca este estado de infelicidad, y esa huida y esa mitad de la cara que no le acompaña y esa otra mitad de la cara que sí que es capaz de sonreír de forma forzada. Pero la verdadera Rocío no sonríe, la verdadera Rocío no está feliz. Es acojonante, pero esto puede ser determinante si lo estudia alguien y nos lo dice. Aquí, bueno, pues... Las dos cosas que sabe hacer Rocío Carrasco, porque ella trabajar, lo que es trabajar y hincar los codos o trabajar en un trabajo normal, no sabe lo que es. Pero bueno. Ha sido el que me ha dado Ha sido el que me ha dado esta frase y me ha dicho, Rocío Carrasco ha ganado. Y le he dicho, digo, ¿pero qué es lo que ha ganado? O sea, ¿a qué te refieres con que ha ganado? Y me ha dicho, tú explora el panorama. No está directamente metida en ninguna historia. Pues tienes razón. Digo, pero jurídicamente la ha explotado todo en la cara y me dice, sí, y le ha dado igual. Tienes razón. Ha colocado lo de Movistar. Tiene razón. Ha colocado lo de Televisión Española. Tiene razón. Ella sigue además haciendo cosas también puntualmente en un sitio y en otro, en una actividad y en otra. Tiene razón. Económicamente le ha sido súper rentable la historia. Tiene razón. Y le he dicho, hombre, a ver, esto que me estás haciendo es un poco burdo, porque que si nos ponemos así, claro, si esto lo ha negociado Fidel Albiac, yo le electrocutaría como arreglista musical, creo que se merece 400.000 voltios por cada centímetro cuadrado de su cuerpo. Pero si esto lo ha negociado Fidel Albiac, oye, tiene mi aplauso, ¿eh? Las cosas como son. O sea, tendrá el dominio, tendrá el control, tendrá la posesión, tendrá lo que queráis decir como lo queráis decir. Si esto lo ha negociado él, yo se lo aplaudo. Son cifras que hacía tiempo que no escuchaba, ¿eh? Son cifras que hacía tiempo que no escuchaba. Son cifras que hacía tiempo que yo no escuchaba en productos televisivos y mucho menos de esta índole y de esta categoría.